Muy buenos días. ¿Podrá haber llegado ya a su fin la paridad euro-dólar? Eso lo analizaremos a continuación. Mi nombre es Edgar Vergara. Les doy la más cordial bienvenida este 20 de julio de 2022 a este su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Antes de continuar, les recuerdo, como cada semana, que lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos y que el rendimiento pasado no es una indicación del rendimiento futuro. Y a continuación, daremos un vistazo a lo que tenemos en nuestro calendario económico. Tenemos un calendario económico bastante tranquilo, como cada miércoles, inventarios de petróleo crudo, así como la venta de viviendas por parte de Estados Unidos, quien este es un índice que mide el número anual de edificios vendidos con respecto al mes anterior y que ayuda a analizar la fuerza sobre todo de este mercado y la economía para este país. Continuando, también analizaremos qué podría pasar. Esperamos posiblemente alguna volatilidad para el dólar americano y este corresponde también con los pares de divisa que semana tras semana hemos estado analizando, y el día de hoy tendríamos varias preguntas de lo que podría pasar para los siguientes días. Continuamos analizando el índice del dólar americano. Antes de pasar a nuestro gráfico del índice del dólar, luego de haber cotizado arriba de las 105 unidades y tener un tope máximo, un histórico en las 109.3 unidades, una gran resistencia, la pregunta sería, ¿ustedes creen que aquí podría haber llegado a su fin? Es decir, de ese movimiento alcista podríamos ya pensar en posibles ventas. Eso lo analizaremos a continuación en nuestro gráfico. También me gustaría que nos escribieran qué es lo que ustedes piensan acerca de este índice del dólar americano, obviamente con los pares que lo conllevan, que también analizaremos a continuación, pues podrían darnos su punto de vista, porque si bien ya podría tener ya un respiro algunos pares con respecto al dólar americano. Pasemos a nuestro gráfico a continuación. Y bien, para este índice del dólar americano, como bien comentábamos, tenemos una gran resistencia donde tenemos puntos máximos históricos, 109.3 unidades, que si bien tenemos un retroceso donde nos está haciendo el mercado a bajos más bajos cada vez de estos movimientos, de estos impulsos fuertes que había tenido semanas anteriores. Sin embargo, viendo este gráfico en una temporalidad de 4 horas, tenemos esta línea de tendencia que aún la sigue respetando. ¿Qué podríamos esperar? Que si bien aquí tendría darnos otro bajo más bajo, porque si bien aquí tenemos una especie de resistencia, recordemos que el mercado se mueve con impulsos y resistencias, estaría siendo posiblemente un pullback para poder continuar un poco a la baja, y aquí podremos tomar una decisión si es que continuaría hacia la alza o aquí ya poder buscar posibles ventas una vez que cotice por debajo de este soporte que sería, pero anteriormente fue una gran resistencia, y esperaríamos que llegara a una línea de tendencia que también tenemos marcado en mayor temporalidad. Vámonos a un día, veamos qué sería esta línea de tendencia que nos ayudaría también en un momento dado si es que llega aquí en las próximas horas o días incluso. ¿Qué podríamos esperar más adelante? Vamos a alejar la temporalidad, que si bien veamos cómo después de esta acumulación tenemos ya esté cotizando por arriba de estos niveles de los 103, 104 unidades, que hay probabilidad de que obviamente esté tomando un descanso, posiblemente para continuar con este impulso alcista que ha tenido. Sin embargo, habíamos marcado y tenemos marcado ya algunos muy puntos importantes donde pudiera llegar el mercado y buscar un posible retroceso. Esos son algunos escenarios, si bien puede romper obviamente algunas resistencias o como soportes lo ha hecho y continuar con esa fuerza que ha tenido en este caso alcista. Pero eso es lo que tenemos
Hasta el día de hoy, analizándolo en 4 horas, estos dos posibles escenarios, donde estaremos muy al pendiente de lo que pueda ocurrir las próximas horas o días incluso. Y vamos a ver la siguiente ya paridad, el euro frente al dólar americano, porque si bien ahí también tenemos algunos posibles rastros de que nos dé ya un posible movimiento para buscar compras y que se esté debilitando, como lo estamos viendo a continuación, el dólar americano. Aquí podríamos ayudarnos de una línea de tendencia con estos niveles, exactamente aquí. Entonces, aquí es un punto importante donde también nosotros podríamos tomar de referencia para poder buscar, ¿por qué no?, posibles ventas, obviamente, porque ya aquí nos está haciendo un posible cambio de estructura, cuando nos está dando bajos, cada vez más bajos que el anterior, y en este caso sí llegó a cotizar en los 106.4 unidades, más bajos después de esta acumulación, que siguen siendo altos, más bajos. Entonces podríamos ahí estar esperando posiblemente un impulso más bajista. Ahí estaríamos muy al pendiente. ¿Ustedes qué creen? Si pudiera llegar a cotizar por abajo de las 105 unidades y pensar en ventas, o que pudiera continuar con esa fuerza alcista y poder romper, tendremos que ver que cotice el precio por este histórico que ha hecho arriba de las 109.3 unidades. Pasemos a continuación a nuestra siguiente paridad. Antes de pasar a nuestro siguiente gráfico, el euro frente al dólar americano, si bien había tomado mucha fuerza el dólar americano, cotizando por abajo de un gran soporte. Perforó ese soporte cotizando abajo de los 1.03 dólares americanos, equivalentes a un euro. Y sin embargo, había la pregunta si es que lograba igualarse esta paridad, es decir, poder igualar lo que valdría un dólar a un euro. Y obviamente lo logró hacer, perforó ese soporte y tuvo mínimos históricos el euro, cotizando por debajo de este 1, para ser aproximados, 0.995 dólares americanos, equivalentes a un euro. Sin embargo, ahí tenemos una gran reacción. Vamos a ver si es que continúa dándonos mínimos esta paridad, o si también podemos pensar en un agotamiento de tendencia, es decir, que ya nos dio puntos mínimos donde irían o fueron los vendedores con todo para tomar esos beneficios, y que le toque ahora a los compradores, en este caso zonas de demanda, poder ir el precio, elevarlo y aventarlo, impulsarlo hacia la alza, no sin antes esperar si logra cotizar ahora, por lo que antes le costó trabajo poder romper ese soporte. Ahora veríamos muy de cerca si logra perforar lo que ahora sería una gran resistencia. Pasemos a continuación a nuestro gráfico, a analizar este par de divisas. Ya recordemos, Forex es el que encabeza el número 1. Y bueno, aquí tenemos un gráfico, veámoslo ampliamente en una temporalidad de un día, el euro dólar, como había tenido altos más bajos cada vez, una estructura bastante clara de este movimiento bajista, y lo que comentábamos, donde le costaba trabajo poder perforar este soporte importante de los 1.03 dólares americanos, equivalentes a un euro. Y pues esa era la pregunta o la incógnita, de que si pudiera igualarse los precios, que efectivamente veamos cómo la perforó y llegó a ser un mínimo ya histórico nuevamente de los 0.995, y estamos viendo actualmente la reacción que tiene este par de divisas, es decir, que ya se estaría agotando, debilitando el dólar americano y tomando ventaja, porque si bien está del lado izquierdo nuestra divisa principal, el euro, tomando el control en este caso.
Aquí tendríamos dos posibles escenarios. Yo creo que está muy fácil de poder visualizarlo, que si bien llega a esta zona donde tendríamos una posible resistencia para poder continuar a la baja o en una especie de acumulación en toda esta zona en rango de precio de los 1.03 y los 0.99, o si bien logra romperlo, ¿verdad? Y hacer una especie de pullback, estaríamos muy atentos a lo que pudiera ocurrir en nuestra línea de tendencia, porque si bien hasta ahí pudiera llegar también y darnos niveles, rechazarlo continuando con esta tendencia bajista. El siguiente escenario pues obviamente podría ser que rompa esta línea de tendencia y cotice por arriba de esta resistencia en este caso, para poder ya buscar posibles compras y estaríamos viendo ya un cambio de estructura hasta que el precio, una mayor confirmación, se sitúe por arriba, dándonos a altos más altos de los que ha hecho anteriormente este par de divisas. Eso es lo que tenemos para como análisis técnico. No creo que tengamos tanto que esperar porque es muy claro, y aquí los patrones, cómo se comportan los dobles pisos, la estructura es muy clara, donde podríamos estar de cerca observando qué es lo que probablemente pudiera ocurrir. ¿Ustedes qué creen? Que si puede llegar y perforar esta resistencia en este caso y que ya tomen el control los compradores para este par de divisa y que el dólar, ya el euro, se empiece a fortalecer. Pues pueden dejarnos un comentario, por favor. Es importante para nosotros que nos los hagan saber y analicemos juntos y sigamos juntos de cerca este análisis, estos pares de divisa, porque también obviamente esperamos que pues la reacción, sin embargo, podría ser una especie de retroceso, no llegar obviamente a la resistencia que esperamos, y veremos qué es lo que podría pasar en estos niveles. Nuevamente pudiera llegar a una zona de demanda para poder llegar y poder obviamente pensar en estas compras. Esto es por el par de el euro frente al dólar americano. Cualquier comentario, no olviden hacérnoslo aquí abajo, por favor. Pasemos a nuestro siguiente gráfico, nuestro siguiente análisis, el dólar americano frente al franco suizo. Antes de analizar el dólar americano frente al franco suizo, si bien tenemos una línea de tendencia que ha estado respetando muy bien y que no ha logrado perforar, no ha logrado cotizar por arriba de los, en este caso históricos también, que nos llegó a dejar en una gran resistencia este par de divisa en 1.006 aproximadamente francos suizos, equivalentes a un dólar americano, y que a partir de ahí, después del retroceso, el siguiente impulso no logró romperlo. Es decir, pudiéramos pensar en un posible ya cambio de estructura, de tendencia, para buscar ventas posiblemente, y lo analizaremos a continuación, porque si bien ha estado en un rango, ya se ve bastante claro en una temporada de un día. Sin embargo, está en un punto importante donde pudiera seguir acumulando. ¿Ustedes qué creen? ¿Que pudiera seguir haciéndolo o ya buscarían posibles ventas, ese escenario probable para este par de el dólar americano frente al franco suizo? Pasemos a continuación a nuestro gráfico y analicemos juntos qué es lo que las probabilidades de lo que pudiera pasar los próximos días. Y bien, aquí tenemos en una temporalidad de un día, observamos bien cómo llegó a cotizar, lo que platicábamos hace unos momentos, donde nos dio un retroceso, pero el siguiente impulso ya no fue más alto. Leyendo la estructura del mercado, como bien nos debería de dar altos más altos cada vez, y esos retrocesos más altos de igual forma, si es que estamos viendo una tendencia alcista, altos más altos, y los bajos que sean también de igual forma más altos que los bajos anteriores. Sin embargo, aquí vemos un posible freno donde ya no logró romper ni cotizar por arriba de estos niveles, y vemos un retroceso. Este retroceso, si bien nos da algunas posibles pistas, nos centremos bien aquí,
porque el mínimo que habíamos tenido en este retroceso es en este nivel, en los 0.95, y si bien observamos, ponemos atención, tuvo un movimiento por debajo de este bajo anterior, donde nos está dando algunas pistas el mercado de poder continuar, en este caso ya no alcista, sino dar un posible descanso, un retroceso, o por qué no ya de plano buscar ventas para este par de divisas. Y aquí también tenemos algún otro indicador, viendo la estructura del mercado, donde este alto ya no fue más alto que este. Entonces ya pudiéramos sí estar observando un posible agotamiento de tendencia, es decir, de la fuerza que había tenido alcista, podríamos esperar que ya empiece a darnos cada vez bajos más bajos, que esperaríamos obviamente que se encuentra actualmente cotizando en los 0.96, 97 para ser exactos, este par de divisas, francos frente a equivalentes a $1 americano, que pudiera llegar probablemente a la línea de tendencia que tenemos trazada a más acelerada, para poder continuar a la alza en un rango pudiera encontrarse, o sin embargo el siguiente escenario es que ya nos deje, pueda cotizar por debajo de esta línea de tendencia y sean cada vez bajos, más bajos, y aquí esperaríamos sí un importante movimiento. ¿Cuál podría ser? Si bien respetar este soporte importante para hacer un retroceso, o por qué no también continuar ese movimiento alcista que ha tenido, no sin antes esperar ahora que cotice por arriba del alto anterior, para pensar que efectivamente pudiera ya continuar con este movimiento alcista este par. Sin embargo, aquí también el siguiente escenario es que pueda ya cotizar por debajo de este soporte importante, que anteriormente fue una resistencia, pero la pudiera perforar y pensar en posibles ventas. De la misma forma, veamos cómo tenemos una línea de tendencia aquí bien trazada, con en esta temporalidad que obviamente le costó mucho tiempo, después de estar acumulando, romperla, perforarla y poder continuar. Si es que cotiza por debajo, veamos cómo si estamos bien ubicados en esta línea horizontal de una resistencia. Aquí hay probabilidad de que se comporte como un soporte. Sin embargo, hablábamos de que si lo llega a perforar, tendríamos un mayor probabilidad de que pueda visitar esta línea de tendencia que tenemos en este movimiento que fue acumulando de forma alcista, y aquí tomar también posibles decisiones de poder comprar, o por qué no, pudiera ser también el siguiente escenario que pueda ya romperla y empezar a debilitarse el dólar americano frente al franco suizo. Sin embargo, no nos adelantemos, todavía estamos en una zona de acumulación, en un rango, en esta temporalidad de un día, donde pudiera darnos esos sorpresas, sobre todo para poder retomar el rumbo hacia la alza, y por qué no de aquí mismo, si es que no logra visitar nuestra línea de tendencia, poder hacernos altos, cada vez ahora más altos. Primero tendríamos que esperar a que cotice por arriba de los 0.98 aproximadamente, y esperar a que obviamente rompa estos niveles anteriores máximos que nos había dado en los 1.006 francos suizos, equivalentes a $1 americano. Esto es los posibles escenarios. ¿Ustedes qué creen que pudiera ser? Mantenerse en este rango, esperar quizá algunas noticias de impacto donde podríamos observar algunos aceleramientos de este par de divisa, y que continúe probablemente, ¿por qué no?, fortaleciéndose el dólar americano. Pero pues como todos, llega un punto donde toman un descanso, y ese retroceso no solo puede ser retroceso, sino ya un cambio de estructura en pensar en posibles ventas. Estaríamos muy de cerca si es que logra cotizar por arriba de este nivel, para pensar en esas posibles proyecciones para comprar. Sin embargo,
Vamos a estar muy al pendiente. Ustedes, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, si es que analizan con algún indicador qué esperan o qué esperarían en los próximos días de acuerdo a su análisis para este par de divisas. Para nuestro siguiente par exótico, el dólar americano frente al peso mexicano, pues parece ser que ya tenemos un fuerte que toma la batuta el dólar americano, debilitando al peso mexicano, porque si bien ha respetado una línea de tendencia y ya está cotizando por arriba de los 20.22 aproximadamente y ha llegado a una resistencia dándonos altos más altos de lo que había estado haciendo las últimas semanas este par de divisa, rechazando en los 21.06 aproximadamente pesos mexicanos equivalentes a un dólar. Aquí la pregunta sería, ¿podría lograr ya cotizar arriba de los 21 pesos, 21.50 para retomar ese movimiento alcista? ¿Ustedes qué creen? Denos su opinión por favor y a continuación analizaremos lo que pudiera pasar, los escenarios probables frente a este par de divisa exótico. Vamos a continuación a nuestro gráfico. Y bien, aquí tenemos nuestro gráfico en una temporalidad de un día, el peso mexicano frente al dólar, y como anteriormente sí habíamos visto ya algunos posibles pistas, algunas posibles, luego de cotizar y darnos altos, porque si bien aquí pudiéramos poner una línea de tendencia, veamos cómo sí logró cotizar por arriba de este alto anterior, sin embargo, esperábamos un posible retroceso, que si bien lo hizo, tenemos una línea de tendencia bien trazada aquí, bien marcada, cómo estuvo desde aquí, cómo estuvo respetando esa línea de tendencia, y sin embargo aquí tenemos la confirmación después de este impulso, este gran retroceso, y que esperábamos que pudiera cotizar ahora dándonos ese alto más alto para pensar en ese cambio de estructura, es decir, ya pensar luego de ventas en este par de divisa, ahora fortaleciéndose el dólar americano frente al peso mexicano, ya ese cambio de estructura, es decir, pensar ya en estas posibles compras. Y sin embargo, efectivamente, como el precio rechaza, nos da un alto más alto, cotizando en los 21.06 aproximadamente pesos mexicanos, y sin embargo tenemos ahora un retroceso. Este retroceso, si bien tenemos una línea horizontal donde la podemos marcar, a lo mejor me pueden preguntar por qué la tienes trazada en ese precio. Vamos a ver por qué. Les quiero explicar un poco, si bien pudieran tener esa pregunta. Un promedio de lo que hizo anteriormente y donde se comportó, fluctuó y rechazó sobre todo el precio, lo vemos muy claro aquí. Y si hablamos de fechas, a principios en febrero, mejor dicho a finales de febrero del presente año, como tomó de soporte, dio un impulso y ahora lo perforó este soporte, y cómo se comportó posteriormente ese soporte como una resistencia. Ok, entonces aquí tenemos esta línea donde la está trazando muy bien. Obviamente aquí ya tenemos algunos falsos rompimientos donde pudiera haber estado cotizando acá y pensar en ya en posibles compras. Sin embargo, los mercados muchas veces nos va a dar algunas pistas de posiblemente ya poder hacer ese cambio de estructura, y sin embargo podrían aquí continuar en este caso los vendedores tomando terreno y darnos bajos, más bajos, como lo vemos aquí a continuación, lejos de esta acumulación. Observemos, viene a tomar liquidez. Aquí si bien muchos pudiéramos haber quizá entrado en compras, el stop loss por ende lo colocamos pues por debajo de un soporte o de unas velas importantes, o en este caso acumulación, conjunto de velas, y viene el mercado esperando obviamente que de aquí ya el mercado pueda tomar ese rumbo alcista. Sin embargo, vuelve a darnos un impulso bajista, toma liquidez, y aquí empieza la demanda donde los compradores toman terreno. Nos da indicios el mercado de que posiblemente sí pueda ser ya un movimiento alcista con este alto más alto que estos anteriores,
esta acumulación. Sin embargo, después de este retroceso y este alto, la pregunta, y nos vamos a concentrar en lo que está haciendo actualmente, y sería, ¿podría llegar a un soporte? En este caso ya vimos de dónde viene, porque si bien también aquí nos ponemos de cerca, ampliando un poquito nuestro gráfico, veamos cómo después de este impulso fuerte alcista, viene este movimiento, una vela totalmente envolvente en una temporalidad de un día, donde pensamos, wow, esto va para abajo definitivamente. Y sí, dio obviamente un retroceso y volvió a dar ese impulso bajista, pero veamos cómo rechazó con dos velas, incluso con tres, con este vela de indecisión, cómo rechazó ahí soporte, 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 hasta que perforó el soporte, vino aquí una resistencia, estuvo indeciso, porque aquí podríamos haber pensado en una posible caída, aún no sin antes romper este nivel mínimo que tenemos aquí a continuación, aquí, aquí, aquí. Entonces podríamos esperar a aquí las posibles compras. Sin embargo, no lo logró hacer. Obviamente estuvo indeciso el mercado, ganaron los compradores y efectivamente veamos cómo desde aquí ya nos dio altos, más altos que lo anterior, con su respectivo retroceso, y nos ha cotizado el precio pues obviamente más arriba de lo que posiblemente esperábamos, y que sí lo logró a cotizar, a realizar. Aquí pudiéramos haber colocado una línea de tendencia, ampliamos nuestro gráfico, una línea de tendencia en esta temporalidad donde ha sido perforada, veamos aquí a continuación, donde respetó se fue literal recargando el precio, dándonos estos bajos cada vez más altos. Aquí está la perforación donde el precio está cotizando por debajo de él, pero tenemos obviamente este escenario con esta línea de tendencia donde pudiera venir el precio aquí, tomar la decisión en posibles compras. Ese es un escenario, y el siguiente escenario es que pueda cotizar, romper tanto esta línea de tendencia, que lo hemos llamado confluencia, con este soporte, en este caso que ya vimos de dónde viene, para poder buscar posibles ventas una vez que logre perforarlo, cotizar por debajo de este precio aproximado 20.22 pesos mexicanos. Sin embargo, si continuara el dólar fortaleciéndose, bueno, tendríamos ya estos niveles nuevos y estos posibles escenarios donde logre cotizar arriba de los 21.05. ¿Ustedes qué creen? ¿Que logre cotizar y que se fortalezca aún con fuerza el dólar americano frente a esta divisa, el peso mexicano? Dejen sus comentarios, por favor. Y de igual forma, si tienen alguna inquietud por analizar algún otro par de divisa, estamos a la orden para poder realizarlo de esta forma simple como lo vamos haciendo, obviamente con la estructura del mercado y los movimientos que nos va dando, esas pistas, esos rastros que nos va dando para poder tomar decisiones en un futuro, o por qué no en el presente, donde se encuentre, para poder comprar o ya sea vender. Con esto concluimos. Muchas gracias por ver y acompañarnos con estos análisis de los pares de divisa que todas estas semanas hemos estado siguiendo. Y hemos llegado a nuestro fin de este análisis técnico del día de hoy. Sin embargo, los esperamos la próxima semana. También todos los días mis colegas están haciendo sus análisis. Los invito a seguirnos, a poderse suscribir, los que no lo han hecho, a compartir la página. Si tienen de igual forma alguna inquietud por algún par que ustedes les gustaría que se analice y que aquí queden las bases grabado para que ustedes puedan recurrir a él las veces que ustedes gusten y poder ver la proyección probable que pudieran hacer los mercados, estamos a la orden, a la disposición. Nos daría mucho gusto que nos dejaran esos comentarios, y de igual forma de estos pares que hemos estado siguiendo, pues que nos digan también cómo lo ven ustedes, cómo lo perciben, si es que operan con alguna ayuda de indicadores. Aquí es una forma simple, como con líneas de tendencia, soporte, resistencias, no nos complicamos tanto, simplemente vamos siguiendo la estructura del mercado, lo que nos va diciendo de la probabilidad que pueda pasar en un futuro. Obviamente
como lo hemos comentado constantemente, son probabilidades, no quiere decir que al 100% lo vaya a cumplir independientemente de las declaraciones que pudieran haber respecto a ahora los temas muy sonados de la inflación y que sobre las tasas de interés, que obviamente estamos muy al pendiente de estas declaraciones que semana tras semana o en algunos meses a principios son muy fuertes, que esperamos obviamente esa volatilidad. Les reitero, mi nombre es Edgar Vergara, gracias por ver, este es su canal, los invito a seguir sumándose a él, gracias por vernos, Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima, chao chao, excelente día.